La Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación de 1994 han establecido la política educativa en función del ideal de ciudadano y ciudadana que esas mismas normas proyectan a través de los derechos y deberes que se les atribuyen. Pero representa en esencia lo contemplado en la Constitución un bienestar para el sistema educativo. Con la Constitución de 1991, el país se comprometió a ejecutar un proceso de descentralización que abrirá nuevas posibilidades a la democracia, a la participación y a una ciudadanía plena. Según la ley, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tienen una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. En el artículo 67 de la Carta Política Colombiana dice: corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Pero, barajémosla más despacio. Se habló de calidad, formación moral, intelectual y física, cubrimiento total del servicio, aseguramiento de condiciones mínimas, permanencia, y al parecer ni lo uno ni lo otro, o al menos en su totalidad. ¿O acaso la educación que recibimos sí está cumpliendo con cada uno de esos parámetros? Recordemos que la educación aún no alcanza a muchas esferas de nuestra sociedad, ya sea supuestamente por factores económicos o geográficos, y en verdad se están garantizando las condiciones mínimas necesarias. Es decir, ¿por qué siempre solo se nos asegura lo mínimo? ¿Acaso para recibir educación de calidad no se necesita más que únicamente lo mínimo? No solo es cuestión de tener aulas, libros y una que otra ayuda alimenticia. Es más una cuestión de principios, de normas, de moral y sobre todo de hacia dónde está orientando quienes se educan en nuestro país. Y si se dice de permanencia, ni hablemos. La deserción en la población estudiantil aún está presente, tanto por factores económicos como la cultura, en especial en las poblaciones de bajos recursos, donde en muchas ocasiones la educación representa es una pérdida de tiempo o un requisito para buscar un empleo que les ayude solamente a sobrevivir. Por otra parte, en el artículo 68 se expresa que los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. ¿Cómo? Vea pues, de saber que mis papás tenían el derecho de escoger el tipo de educación que querían para mí, seguro mis viejos me hubieran puesto en uno de los mejores colegios de Bogotá, el Agustiniano. Lastimosamente las cifras en ese colegio son de varios ceros a la derecha, y aunque no me arrepiento de haber estado en los colegios que estudié, valga la aclaración, con mucho esfuerzo de mis papás, hubiera deseado una educación más moderna y de calidad, así como la prometen. Por otro lado, ¿será que la familia como núcleo de la sociedad, según los conservadores y aun la percepción de muchos colombianos, está respondiendo como debe ser a la educación? ¿O aún es cuestión de una obligación y de costumbre? Así como la mayoría de las cosas que hacemos, que las hacemos por inercia. Para hablar de la universidad, vamos al artículo 69 de la Constitución y a la Ley General de Educación de 1994, que aunque es polémica aún en la actualidad, sigue vigente. Se garantiza la autonomía universitaria
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará los mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Creo que todo iba bien hasta que hablamos de autonomía y de dinero. Autonomía, sinónimo de poder y libertad, y dinero, elemento que simboliza recursos. La verdad no creo que aumentando el presupuesto anual para la guerra se le estén dando los recursos financieros necesarios que la educación necesita verdaderamente para funcionar de la mejor manera posible en las universidades. Y la parte de investigación científica, que es un tema que aunque no profundizaremos, sí es necesario mejorar. Se necesitan más espacios, entornos y ámbitos que le permitan no solamente al estudiante sino también al profesor aplicar conocimientos y generar soluciones basadas en hechos reales. Y por favor, empresas, no se cierren a la vinculación de la investigación con la universidad. Creemos más bien un ambiente de intercambio de experiencias y conocimiento para mejorar nuestro país. En Finlandia, los niños de hoy estarán el día de mañana entre los profesionales más preparados del mundo. No lo predice ninguna bola de cristal, lo dicen datos objetivos. Desde que la OCDE comenzara en el año 2000 a elaborar sus informes, Finlandia ha acaparado los primeros puestos en Europa por su excelente nivel educativo. Solo un 8% de los alumnos finlandeses no terminan sus estudios obligatorios. En España, 1 de cada 3 jóvenes dejan sus estudios antes de acabar la escuela secundaria. A los 4 y 5 años, menos de la mitad de los niños finlandeses acuden a guarderías y no empiezan el colegio hasta los 7 años. Eso sí, guarderías de verdad, no jardines en los que mantienen a los pobres chinitos a punta de bienestarina. 2 años después, sus puntuaciones son mejores que el resto de los países estudiados por la OCDE. Durante los primeros 6 años de la primaria, los niños tienen en todas o en la mayoría de las asignaturas al mismo profesor, que vela porque ningún alumno quede excluido. Es una manera de fortalecer su estabilidad emocional y su seguridad. Hasta quinto no hay calificaciones numéricas. No se busca fomentar ni la competencia entre los alumnos ni las comparaciones. La educación gratuita desde preescolar hasta la universidad incluye las clases, la alimentación, los libros y hasta el material escolar, aunque si alguien lo pierde está obligado a pagárselo. La jornada escolar suele comenzar sobre las 8:30 o 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con los tiempos del almuerzo a las 12 o 12:30. En total, suman 608 horas en primaria, frente a las 875 horas de España, con deberes en casa que no son muy excesivos. ¿Cómo consiguen mejores resultados en menos tiempo? El éxito finlandés se debe a que encajan 3 estructuras: la familia, la escuela y los recursos socioculturales, como bibliotecas, cines. Los 3 elementos están relacionados y funcionan de forma coordinada. Los padres tienen la convicción de que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por delante de la escuela, y complementan el esfuerzo que se hace en el colegio. En Finlandia, el 80% de las familias van a la biblioteca el fin de semana, para quien este estímulo de la lectura en casa resulta fundamental. El sistema social finlandés contribuye con numerosas ayudas oficiales a las familias, que pueden conciliar su trabajo y la atención a sus hijos. Los finlandeses consideran que el tesoro de la nación son sus niños y los ponen en manos de los mejores profesionales del país. Los mejores docentes se sitúan en los primeros años de enseñanza, donde se aprenden los fundamentos de todos los posteriores aprendizajes. Se considera que hacia los 7 años el alumno se encuentra en la fase más manejable y es cuando realiza algunas de las conexiones mentales fundamentales que le estructuran para toda la vida. Por eso se considera esencial seleccionar a quien ayudará en ese proceso.
Para ser maestro se necesita una calificación de más de un 9 sobre 10 en sus promedios de bachillerato y se requiere además una gran dosis de sensibilidad social. Se valora su participación en actividades sociales y voluntariado. Cada universidad escoge después a sus aspirantes a profesores con una entrevista para valorar su capacidad de comunicación y de empatía. En Finlandia resulta un honor ser maestro de primaria. Harry Skog, el secretario de Estado de Educación de Finlandia desde 2006, resumía en una frase la importancia de este proceso. La educación es la llave para el desarrollo de un país. Por eso dedican del 11 al 12% de los presupuestos del Estado a financiar este modelo de educación.